Bien, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y vamos a lecturar todos juntos a este versículo de la palabra del Señor. Amén. Y dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Tome su asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hoy es noche, hermanos, de enseñanza, de poder, hermanos, juntos aprender un poquitito más de la palabra del Señor. Primeramente, aprendo yo, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere enseñarnos, para poder también compartirlo, hermanos, con ustedes en esta noche. Y el tema, hermanos, que vamos a ver tiene por título: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y hermanos, vamos entonces a estar desarrollando entonces este tema de estudio en esta hora de la noche de una manera lo más conciso posible, hermanos, para que el tiempo no se nos avance tanto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, Dios amó al mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5:15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Espíritu Santo vino para convencer al mundo. Juan capítulo 17, versos 7 y 8 dice la Escritura: ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí hay una pregunta que hace el varón de Dios, Isaías, ¿no es cierto? Y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios buscaba, porque esta pregunta no la hace Isaías, ¿no? Aquí están las tres personas de la Trinidad, hermanos, en esta pregunta. Dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, Dios buscaba a alguien a quien enviar. Él quería que alguien fuera. Qué extraño, hermano, es que Dios haga una pregunta. ¿Qué es lo que pregunta Dios? ¿Qué pregunta podría, hermanos, tener, hermanos? ¿Qué es lo que Dios no sabe? Pero Dios está preguntando por una persona, porque Dios quiere alcanzar al mundo. Y quiere alcanzarlo a través de personas que realmente estén dispuestas a hacerlo. Amén. No es que Dios no sepa quiénes son estas personas, es que Dios está esperando por corazones listos que se revelen, hermanos, a Él. Entonces la pregunta que se hace: ¿quién irá por nosotros? Decía yo, lo que pronunciaron esta palabra fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dice que envió a los discípulos a predicar a todo el mundo, como lo vemos en Marcos 16, verso 15, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Supongo que trajeron su cuadernito y están tomando apunte.
Porque la mente, hermano, es frágil. Salimos de este lugar y llegando a la esquina ya se nos olvidó que se nos enseñó. Por eso siempre es importante venir con la Biblia, un cuaderno, lápiz para poder tomar apunte. Entonces, está, hermano, aquí el mensaje de perdón y está el mensaje de arrepentimiento. Los mandó el Señor a ser discípulos, dice, a todas las naciones. Amén. Mateo 28, verso 19, Juan capítulo 4, versos 34 y 35. Hay citas bíblicas que yo las voy a leer, hay otras que solo las voy a nombrar por espacio, hermano, de tiempo. El campo, amados hermanos, es el mundo. Amén. Son las naciones, como lo menciona Mateo 13, 38 y también Juan 4, 35. Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Quién había enviado a Jesús? El Padre, ¿no es cierto? El Padre. Entonces, para cumplir con esta comisión, ahí está en pantalla, se necesitan tres cosas. Primero, ser llamados por el Señor. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Para cumplir con esta comisión se necesita tener visión. Juan 4:35 dice la Escritura: no decimos nosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y tercero, para cumplir con esta comisión se necesita tener unión. Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sin estas tres cosas básicas y espirituales, la obra del Señor no crece, ni se puede extender. Corremos el riesgo de ser solo una organización más. Por eso que Jesús enseñó que usted y yo somos sal de la tierra y somos la luz del mundo. Pero también dijo que si la sal se desvaneciera, no sirve para nada. Entonces, sal significa unión. Colosenses 4, 6 y 8 nos dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Marcos capítulo 9, versos 49 y 50 dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces también, hermano, hay 3 características, hermanos, del llamamiento. Primero tenemos que el llamamiento es santo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9, la Escritura dice, aquí hablando del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, es santo, ¿por qué? Porque el llamamiento es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el llamamiento es santo porque es del Espíritu Santo. El llamamiento también es celestial porque es del cielo. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El llamamiento también es soberano o supremo, porque no hay otro más grande. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otro más grande. Filipenses 3, 14, Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Leamos Romanos capítulo 10, verso 14 y verso 15. La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, vemos, amados hermanos, por estos versículos, que el llevar el mensaje del Evangelio es una comisión. Amén. En Isaías 6:8 encontramos la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nos da a entender esto, que Dios no trabaja solo, sino que trabaja con su creación. Trabaja con el hombre, trabaja con la mujer. La hermana en la lectura bíblica nos hablaba de Amós, y en Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir, hermano, que si Dios no encuentra a sus hombres, no puede realizar su obra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 9:38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria sea al Señor. Quiere decir, amados hermanos, que uno de los deberes de la iglesia es rogar a Dios por obreros. ¿Cuánto estamos pidiendo a Dios obreros? Uno de los deberes, hermano, de la iglesia es rogar a Dios por obreros, y eso se practica poco. Y la palabra enviar en el griego significa empujarlos hacia afuera. Como lo menciona Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios nos ayude. La base fundamental, hermanos, para extender la obra de evangelización y misionera, un poquito chica la letra ahí. Primero, que habían líderes unidos en la oración. Hechos capítulo 6, verso 2 y verso 4. La Biblia dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si no hay un programa estable, continuo y unido entre líderes, no puede, hermano, haber una evangelización efectiva. Se lo repito: si no hay un programa estable, continuo, unido entre líderes, no puede haber una evangelización efectiva. En Hechos capítulo 6, verso 4 vemos cómo los apóstoles cuidaron este detalle. Ellos dijeron: nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. ¿Y en qué más? En el ministerio de la palabra, o sea, en la predicación de la palabra. Los líderes, hermanos, ayudaban juntos. Los líderes ministraban juntos al Señor. No uno por allá y otro por acá. No uno separado. Hoy en día hay muchos llaneros solitarios que no les gusta compartir con nadie. Todos quieren hacerlo solitos. Pero la cosa no es así.
así. No puede haber un programa estable, no puede haber un programa que sea continuo, un programa que tenga unidad, si entre los líderes o entre los hermanos, ¿no es cierto?, no está esto. No puede haber una evangelización efectiva. Ellos se ocupaban, dice el punto 2, se ocupaban en la predicación y en la enseñanza todos los días. ¿Hay alguien que está cansado aquí? ¿No? Pero dice la Biblia que en la iglesia primitiva todos los días se ocupaban en la enseñanza. Cuando se habla de estudios bíblicos, muchos se esconden, huyen, se quedan en las casas. No les gusta estudiar la Biblia, no les gusta escuchar la enseñanza. Por eso que a veces cometen errores, hermano, porque no vienen a aprender de la palabra. Son ignorantes en cuanto a la Escritura. Pero dice que ellos se ocupaban en la predicación, en la enseñanza todos los días. Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Predicaban, enseñaban en el templo, predicaban y enseñaban en las casas. Y Pablo también lo hizo, como lo veo en Hechos capítulo 20, verso 11 y verso 20. ¿Cuál es otra de las bases fundamentales? El sostén del evangelio, el sostén del evangelismo apostólico era la oración. ¿Cuál era el sostén del evangelismo apostólico? La oración. La predicación con oración imparte vida. Lo repito. La predicación con oración imparte vida. Si usted viene a predicar y no ora, esa predicación no va a tener vida espiritual en los oyentes. Por eso que el que predica la palabra tiene que presentarse con oración, porque la predicación con la oración imparte vida. No debemos de usar oraciones rutinarias, oraciones huecas, oraciones vacías, sino una oración agonizante en el espíritu. Se fijó que hay hermanos que a veces arrodillan a orar y oran siempre lo mismo, y se le acabó el repertorio y se quedan callados, no se les escucha más, porque son oraciones rutinarias, oraciones vacías. No, la oración tiene que salir del espíritu, tiene que salir de la profundidad de nuestra vida, tiene que ser una oración agonizante en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Efesios capítulo 6, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Habían también noches de vigilia. Hechos capítulo 12, verso 5 y verso 12. Y también, hermanos, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, como a Abraham en Génesis 18, 17 al 33, como a Moisés en Éxodo 24, 18. Dos periodos de ayuno, oración de 40 días. Elías caminó 40 días con la comida de la torta. Entonces la oración, hermanos, en nosotros produce vida, una vida espiritual. Y la predicación con oración imparte vida a los oyentes. Amén. Que Dios bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Por eso que a veces, hermanos, cuando hay predicaciones sin oración, sin ayuno, sin consagración, hermanos, son solo palabras. Y produce una fatiga en el que está oyendo, produce un cansancio en el que está escuchando. Pero es diferente, hermano, cuando el predicador sube acá y hay ayuno en la semana, hay oración, hay consagración, hay, hermano, búsqueda de Dios. Cuando comienza a hablar, cuando comienza a predicar, esa predicación imparte la vida espiritual que la iglesia está necesitando. ¿Cuánto alaban al Señor? Otra de las bases fundamentales para extender el evangelio, queremos nosotros tener, hermanos, los mismos resultados
que ellos tuvieron. Y para tener este resultado, tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. Jesús le enseñó al doctor de la ley, ahí en Lucas 10:37, le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Hay formas de trabajo que usaron los apóstoles, y esto lo encontramos en el evangelismo en 5 métodos. Tenemos el evangelismo personal, tenemos el evangelismo en las casas, tenemos el evangelismo desde los púlpitos, y tenemos el evangelismo al aire libre, y tenemos el evangelismo a multitudes. En el evangelismo personal, voy a dar, hay varias citas ahí, pero voy a darle 2 de cada una. Hechos capítulo 3, verso 4 al 9, capítulo 4, verso 8. Evangelismo de las casas, Hechos capítulo 5, verso 42, capítulo 9, verso 37 y 43. Evangelismo desde el púlpito, Hechos capítulo 5, verso 12 y verso 20, capítulo 13, verso 2 y verso 14, verso 15 y 44. Evangelismo al aire libre, Hechos capítulo 5, verso 15, verso 16, capítulo 13, verso 43. Y evangelismo de multitud de Hechos capítulo 26, verso 6, verso 41, capítulo 4, verso 1, verso 4 y 32, capítulo 8, verso 5 al 12. El evangelismo, hermano apostólico, la tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? La iglesia no debe desarrollar ninguna empresa o actividad con mayor celo, con mayor entusiasmo, con mayor prioridad que no sea la evangelización del mundo. No importa, hermano, cuán espléndido hayan sido los logros de la iglesia en otro aspecto, como actividades sociales, actividades filantrópicas, actividades docentes, para hacer sentir la influencia en la comunidad. Pero si no ejerce un evangelismo vital, un evangelismo vigoroso, un evangelismo efectivo, entonces la iglesia habrá fallado en su misión esencial. Aunque la iglesia haya ensayado muchos métodos para cumplir la misión en el mundo, el método o plan bíblico es el evangelismo. El evangelismo es la proclamación ungida de las buenas nuevas de la salvación, que mueve al oyente al arrepentimiento, que trae a los oyentes, hermanos, a la fe, hermanos, en Jesucristo como Salvador, como Señor en su vida. Y esto no es un monopolio del ministro o del evangelista, sino que cada creyente, cada cristiano debe ser un ganador de alma, o debe de ser un evangelista. Amén. No es necesario que tenga el título de evangelista. Todos hemos sido llamados a evangelizar. Amén. La congregación con un dinámico espíritu de evangelismo será entonces una iglesia que crece. La iglesia, lo que la iglesia necesita para su crecimiento no es ser más organización, sino es ser más evangelización. Puesto que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos el ejemplo más poderoso de evangelismo, y esto es verdaderamente, hermanos, asombroso, ver la corriente interminable que vemos ahí en el libro de los Hechos, de señales, de prodigios, hermanos, de milagros que respaldan el evangelismo apostólico. Gloria sea al Señor. Hechos nos da inicio con la manifestación gloriosa del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia, con unas manifestaciones sobrenaturales, con milagros, con prodigios, con muchas señales, muchas maravillas que eran hechas por los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 43. Ahí vemos, hermano, a los cojos saltando. Vemos a millares convirtiéndose a la fe en Cristo Jesús.
Vemos el local de reunión temblando por el poder del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, las multitudes acudiendo a Jerusalén. Vemos las puertas abiertas por el ángel del Señor de una cárcel. Vemos predicadores laicos haciendo prodigios. Se oye una voz del cielo, una conversación milagrosa. Hay ángeles apareciendo. Hay creyentes, hermanos, siendo llenos del Espíritu Santo. Ahí están los muertos siendo resucitados, los demonios siendo expulsados, la sombra del apóstol Pedro y el sudario de Pablo sanando y echando fuera demonios. Este es el avivamiento y este es el éxito maravilloso del evangelismo apostólico, que era la oración, era la unidad y era la llenura del Espíritu Santo. Gloria es el Señor. ¿Cuál era el éxito del evangelismo apostólico? La oración, la unidad y la llenura del Espíritu Santo. El sostén del evangelismo, hermano, es la oración. Alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga. Amén. El evangelismo apostólico, hermano, nació, se desarrolló, se estuvo vigoroso, estuvo, hermano, efectivo por medio de la oración. Amén. Ahora veamos por qué razones los apóstoles, hermanos, oraban. Primero, oraban para esperar la promesa. Jesucristo le dijo que no se fueran de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 1, que se quedaran allí porque vendría la promesa del Espíritu Santo. Le dijo: yo voy al Padre, pero le enviaré el Consolador. Entonces, ellos oraban. Una de las razones que oraban era para esperar la promesa. Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Oraban para escoger los sustitutos. Hechos capítulo 1, verso 24. Oraban para ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1. Oraban para perseverar en la doctrina, en la comunión y lleno de poder. Hechos capítulo 2, versículo 42. Oraban para el alimento personal del alma. Hechos capítulo 3, versículo 1. Oraban para tener confianza y valor y ver los milagros. Hechos capítulo 4, verso 24 y verso 29 al 31. Oraban para conservar la unión y la comunión unos con otros. Hechos capítulo 4, verso 24. Oraban para ministrar con unión y con unción. Hechos capítulo 6, verso 4. Oraban para guardarse sin rencores y en comunión con Dios. Hechos capítulo 7, verso 60. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Oraban para que otros reciban también el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, verso 15. Mire, por tantas cosas que oraban los apóstoles. Y a veces a nosotros se nos acaban las palabras. Dios los bendiga. Oraban para protección divina en medio de la persecución. Hechos 9, versos 10 y 11. Oraban para un milagro de resurrección. Hechos capítulo 9, verso 40. Oraban para recibir y dar dirección divina. Hechos 10, verso 9. Oraban para tener una visión clara de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 1, verso 5. Oraban para protección de los hermanos. Hechos 12, 5. Oraban para que Dios llame y envíe obreros. Hechos 13, 2 y 3. Que Dios los bendiga. Oraban para resolver los problemas doctrinales que se formaban en las iglesias. Hechos capítulo 15, verso 4 y verso 6. Oraban para la extensión del Evangelio. Hechos 16, verso 9 y 10. Oraban para sacudir la cárcel. Hechos 16, 25.
Oraban para echar fuera demonios. Hechos 16, verso 6. Oraban para el bienestar de la iglesia. Hechos 20, 36. Oraban para conservar el amor fraternal. Hechos 21, 5. Y oraban para recibir la revelación divina de Dios. Hechos 22, verso 17. Cada capítulo en el libro de los Hechos contiene una o varias referencias directas o indirectas al lugar tan prominente que ocupaba la oración en el evangelismo apostólico. Ahí vimos 24 razones por qué oraban los apóstoles. ¿Quedaron a media? Después se lo mando ahí al WhatsApp del grupo, ¿ya? Vimos 24 razones. Bueno, igual se está grabando ahí el video para que después lo puedan volver a escuchar. Amén. 24 razones, pero había muchas más. ¿Por qué los apóstoles, hermanos, oraban al Señor? Por eso, hermanos, tanto adelanto, por eso tantas conversaciones, por eso tantos milagros, por eso tanta victoria, porque el lugar de la oración es el lugar de la victoria. Amén. El lugar de la oración es el lugar de la victoria. Ya voy a ir cerrando. Muchos buscan mejores métodos de evangelización, pero Dios busca mejorar a hombres y mujeres que puedan llevar su palabra. Y estos siempre han salido, hermano, de la oración a solas con Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos a solas con Dios? ¿Cuántos nos levantamos en la madrugada a orar con el Señor? Que hace mucho frío. Yo recuerdo que antes, hermano, clavado a las 3 de la mañana siempre me despertaba. Y era ese despertar que no tenía sueño. Y era porque tenía que levantarme, hermano, a orar. Y en una de esas tantas madrugadas, hermano, que estaba orando, Satanás también vino a mi vida, hermano, a infundirme temor. Sentí una presencia, hermano, tan fuerte que tocó, hermano, mi hombro y infundió un temor, hermano, en mí, mientras estaba orando. Y era para que interrumpirme la oración, que yo me levantara y me fuera a acostar. Pero ahí está el Espíritu Santo, hermano, que viene en tu ayuda. Y comencé a reprender y comencé, hermano, a profundizar, hermano, más la oración. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, que el lugar de la oración es el lugar de la victoria. Muchos buscan mejores métodos, pero Dios busca mejores hombres, mejores mujeres que salen de la oración a solas con Dios. No perdamos el estar a solas con el Señor. Retomemos nuestra oración a solas, retomemos la oración de las 3 de la mañana, la oración de las 4, de las 5, de las 6, no sé en qué horario graba usted. Retomemos el estar a solas con Dios. Se dice que 3, 4 de la mañana es el mejor momento para estar a solas con el Señor. Alabado sea el Señor. Lo que la iglesia necesita hoy en día no es más maquinaria, ni mejor organización, ni planes novedosos. Lo que la iglesia necesita, hermanos, hoy en día, hombres y mujeres, a quien el Espíritu Santo pueda usar, hombres y mujeres de oración, aleluya, hombres y mujeres poderosos y poderosas en la oración. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino a través de hombres y mujeres que están en la oración. Él no unge maquinaria, no unge planes, sino unge a hombres y mujeres de oración. Recuerdo que leí en una oportunidad, me parece que se llama John Bishop, un pastor coreano, de una de las iglesias más grandes de Corea, una mega iglesia, y un pastor amigo, ¿no es cierto?, lo va a visitar y le hace una pregunta, le dice: ¿cuál es el método, cuál es la forma para tener una iglesia tan grande?
Y él le dice que yo tengo una máquina. Y dice, bueno, ¿y cuál es esa máquina? ¿De dónde? La mandaste también de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿De dónde la máquina? Ven para acá, dice. Y lo lleva a otro sector del templo. Abre la puerta y dice, pasa. Y en ese lugar había miles y miles de coreanos de rodillas orando a Dios. Él le dijo, esta es la máquina que mueve la iglesia. ¿Entiende? Alabado sea el Señor. Una iglesia que no ora es una iglesia que muere. Una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia que va en declive cada día. Por eso necesitamos volver a nuestro punto de partida. Necesitamos, hermano, volver a la oración. Amén. Necesitamos más búsqueda del Señor, ser más llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fluye por métodos, por programas, por planes. Él fluye a través de hombres y mujeres que rinden su vida a la oración. La oración es el arma más poderosa que puede tener un predicador. La predicación con oración es una predicación, como le decía hace un momento atrás, que imparte vida. El predicador debe ser eminentemente un hombre, una mujer de oración. Su alma debe de estar graduada de la escuela de la oración. Y solo en esta escuela el corazón aprende a predicar. No es como me salga. Hay algunos, acá no pasa, ¿no? Pero hay en otra iglesia que dice, lo que el Señor quiere hablarnos hoy, y abren la Biblia, y le salió ahí entre el último capítulo de Malaquías y Mateo, donde hay una hoja en blanco. Y dice, el Señor no quiere nada hablar hoy día. Entonces no oran, no preparan, no estudian, no leen. Y se suben al púlpito y abren cualquier versículo que les salió, y a veces hablan, hermano, cualquier tontera, menos de la palabra del Señor. Meten experiencia, meten ahí por ahí los cerdos, meten las vacas, meten el campo, y hablan de cualquier cosa menos de la palabra. Dios nos ayude. Cuando sepamos organizar, hermano, en la oración, y sepamos agonizar en la oración, habrán conversaciones del alma. ¿Recuerda usted la oración que hizo Jesús en Getsemaní? Dice que de él caían grandes gotas de sudor y sangre. Fue 3 veces orar. Las 3 veces que oró, volvió y encontró a los discípulos roncando. Como muchos duermen en la oración acá de la vida. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Isaías 66:8 dice, cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dios ha dispuesto que los hijos nazcan con dolor. ¿Sí o no, las hermanas? Bueno, algunas que tienen cesárea, pero igual es bueno. Pero el parto normal duele más. Entonces, hermanos, Dios ha dispuesto que los hijos nazcan con dolor. Y para que las almas nazcan de nuevo, tenemos que nosotros agonizar en la oración. La base del verdadero evangelismo no es la mucha propaganda, ni la buena organización. Podemos llenar de panfletos la ciudad. Podemos llenar todos los postes de luz, hermano, de carteles. Pero eso no es la base, sino la agonizante oración. ¿A quién enviaré? Dijo el Señor. ¿A quién enviaré? Esto significa que el misionero, el obrero cristiano, el testigo de Jesucristo es enviado. Y esta es una comisión divina. ¿Quién irá por nosotros? Significa que el misionero, el obrero cristiano, el testigo de Jesucristo, el creyente de Jesucristo ha decidido ir. La voluntad divina de Dios de enviar y la voluntad humana de ir están en una perfecta cooperación. Amén. El profeta dijo, Isaías dijo, heme aquí, envíame
Isaías respondió enfáticamente al llamado de Dios, no vaciló, no la pensó. Isaías quería hacer la respuesta a la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué creó este tipo de corazón en Isaías? Primero, tenía un corazón que había estado en la presencia del Señor. Cuando comienza el capítulo 6 de Isaías, dice que Isaías se encontró con la presencia del Dios alto y sublime. Vi yo al Señor, dijo Isaías, sentado en el trono alto y sublime. Vio los serafines. Él cayó como muerto con su rostro en tierra y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Pero el serafín dice que tomó las tenazas, tomó el carbón encendido del altar y tocó sus labios y fue purificado. Entonces él tenía un corazón que había estado en la presencia de Dios, tenía un corazón que conocía su propia pecaminosidad, tenía un corazón que conocía la necesidad de la gente, tenía un corazón que conocía la necesidad de la palabra de Dios, tenía un corazón que había sido tocado por el fuego purificador de Dios y tenía un corazón que escuchó el corazón de Dios de alcanzar a las naciones. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él responde: heme aquí, envíame a mí. Y la pregunta del Señor sigue vigente todavía. ¿Cuál será nuestra respuesta hoy? ¿Estarás dispuesto a obedecer? ¿Te atreverás a iniciar el proyecto de oración por esta ciudad, por nuestro país, por las naciones del mundo? ¿Cuántos quieren ser parte del desafío de evangelización? ¿Puedes decirle hoy a Dios: yo quiero ser parte de ese equipo que lleve tu palabra? Que a partir de hoy, al mirar a la gente, al mirar sus necesidades, logre mirar la mano de Dios en tu vida para bendecir a otros. Que Dios nos ayude, iglesia, y que nos bendiga el Señor, y que nos ayude a entender qué somos en Dios para poder vivir una vida diferente y poder traer un impacto a quienes nos rodean. Amén. Póngase de pie. Por lo tanto, amada iglesia, digamos al Señor que hoy comience esa revolución en nuestras vidas para poder movernos y para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. La pregunta está vigente hoy: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Podremos nosotros decir: heme aquí? ¿Podremos decir al Señor: heme aquí, envíame a mí? Dios no tiene más boca que la suya y la mía. No tiene más mano que la suya y la mía. No tiene más pie que los suyos y los míos. Para llevar a cabo su obra necesita de usted. Necesita de usted. Necesita de mí. La iglesia, hermano, comenzó para poder llevar a cabo la obra de Dios. Para poder llevar este evangelio, para poder decirle al mundo que solo en Cristo hay esperanza. Que Dios nos bendiga, que comience esa revolución hoy en nuestro corazón, podamos entender qué es lo que estamos haciendo para el Señor. ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos llevando el mensaje? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos compartiendo la palabra con el amigo, con la amiga, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de colegio, con nuestros familiares? A veces nos dedicamos, ¿no es cierto?, a alcanzar a otros, pero nuestros familiares están ahí, agonizando. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: me seré testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en tu casa, en Judea, tus vecinos, en Samaria, lo que está más allá, y luego hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga, nos ayude el Señor para que hoy podamos contestar a esta pregunta:
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Podamos nosotros haber entendido la palabra del Señor y podamos decirle: Señor, aquí estoy, envíame a hacer tu voluntad.